Primera palabra, Lucas 23:34, y segunda palabra, Lucas 23:43, en los labios de nuestro amado pastor reverendo Juan Manuel Hernández. Dios los bendiga a todos. Amén. Que Dios los bendiga más. Amén. Aleluya. Buscamos el verso 34 del capítulo 23 de Lucas. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jesús decía: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y dice, después de ese punto, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Puede sentarse. Llegamos hasta el Calvario, donde cada año recordamos, no para ponernos tristes, sino para ponernos gozosos, porque la victoria de Cristo allá en la cruz es motivo de gozo y de alegría, porque sin esa victoria usted y yo no estuviésemos aquí. Amén. Y Jesús lo encontramos allí en esa cruz, un hombre, porque fue 100% hombre, 100% Dios, y está ahí en esa cruz, en un monte llamado Gólgota, o la calavera, siendo crucificado, montado en una cruz, teniendo un escenario no como el que yo tengo ahora, que usted está atento a lo que yo estoy diciendo. El escenario que Jesús tenía era un escenario hostil, donde había gente que se burlaba de él, donde había gente que lo habían golpeado en el camino, donde había gente que no creían en él. Muchos de ellos estaban ahí, mujeres, hombres, soldados, gobernantes, toda clase de personas estaban ahí al pie de la cruz. Junto a esa cruz estaba la madre de Jesús y otras mujeres, incluyendo a Juan, el discípulo. Y estaba ahí no en la mejor condición que ninguno de nosotros querrá pasar. Estaba sentenciado a una muerte, y a una muerte de cruz. Pasado por 7 juicios, sentenciado rápidamente, con testigos falsos, con muchas cosas que iban contra él. Estaba ahí en esa cruz, clavado, con una corona de espinas en su cabeza, con un letrero que decía en hebreo, en latín y en griego: este es el rey de los judíos, el rey de Israel. Estaba ahí bajo las burlas, estaba ahí bajo muchas circunstancias, mas sin embargo, cuando él estuvo en la tierra, enseñó y sigue enseñando hoy en día lo necesario y lo importante que es el perdón. En esa cruz estaba el ofendido, estaba el vituperado, allá estaba en esa cruz. Sus enemigos, sus perseguidores estaban también dentro de la multitud. La palabra nos enseña que el cristiano tiene que aprender a vencer con el bien y el mal. Identificado también en esa cruz con 2 hombres, uno a la izquierda y el otro a la derecha, que justamente eran condenados porque no eran buenas personas, cumpliendo así lo que decía Isaías, que fue tenido por pecador, que fue tenido por inicuo. Estaba ahí. Cuando desde esa cruz sale una palabra de perdón, una palabra de intersección a quien, al Padre, en favor de aquella gente, soldados, multitudes, líderes religiosos que estaban ahí crucificando a Jesús. El esclavo dice: Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Santo Dios. El Cordero, aleluya. Es fácil convivir y hacer las paces con los que nosotros nos llevamos bien. Pero exclamar e interceder y ponerse en la brecha con aquellos que van a matarte. Vive Jesús. Hay que tener el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Y Él se pone en la brecha para exclamar misericordia ante Dios. ¿Por quién? Por aquellos que por ignorancia, por desconocimiento, estaban clavando en una cruz, alabado sea el Señor, a alguien que no merecía estar en la cruz. Y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué espera Dios de nosotros? Espera que nosotros podamos entender, podamos vivir lo que Él hacía. Intercedía ¿para qué? Para que Dios tuviera misericordia de toda esta gente, que muchos de ellos por ignorancia estaban cometiendo ese pecado. La intercesión de Jesús es oída hasta el cielo, alabado sea Dios. Israel iba a sufrir las consecuencias de esto. 40 años más tarde iba a ser atacada, iba a ser tomada. Pero durante esos 40 años en el pueblo de Israel hubo avivamiento, hubo el despertar de una iglesia, hubo un hombre que predicó, hubo una iglesia que predicó, hubo un avivamiento ahí. Pero en la brecha, en una cruz, estuvo alguien que fue maltratado orando por los maltratadores, alguien que fue perseguido orando por los perseguidores, alguien que fue odiado orando por los que lo odiaron. Le dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y uno de los diáconos más tarde en la iglesia, llamado Esteban, interpreta bien lo que Jesús dijo en la cruz. Al acordarse de esta palabra, que Jesús estando en la cruz pidió clemencia por aquellos que lo estaban crucificando. Esteban, después de recibir los ataques de mucha gente en un juicio y al ser apedreado, se acordó de las palabras de Jesús, miró el cielo abierto allá arriba y dijo: Padre, perdónalos y no les tomes en cuenta su pecado. Vive Jesús. Aleluya. El perdón es parte, alabado sea el Señor, del crecimiento de un hombre y de una mujer cristiana. Y Jesús, después de exclamar esta oración intercesora, la respuesta de la multitud no fue toda positiva. Dice que comenzaron a repartir sus vestiduras. O sea que después de que murió Jesús, muchos de ellos se rifaron, y algunas traducciones dicen que tiraron dados para rifarse las vestiduras de Jesús. O sea que después de la crucifixión de Jesús, hubo gente que llegó a sus casas con parte de la vestidura de Jesús. O sea, llevaron algo de Jesús a sus casas. Ahora, celebramos todo esto cada año. Ahora, la pregunta mía es: ¿qué usted se lleva a su casa después de todo esto? Los gobernantes a burlarse de él y comenzaron a decir a otros: salvó. Vamos a ver si se salva a sí mismo. No dice él que él es el escogido de Dios. Alabado sea el Señor. Los soldados también, los gobernantes, los soldados también se burlaban de él. Aleluya. Le dieron a beber vinagre. Alabado sea Dios. Y lo desafiaron diciendo: si
43, es la segunda palabra, estoy entrando ahora. Dice la segunda palabra. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Después de esa oración intercesora, al lado de esa cruz, uno a la izquierda y el otro a la derecha, también habían dos condenados que esperaban la muerte también ahí. Y los dos se burlaron de Jesús también. Señor, aleluya. Que tocó a este hombre, porque uno de ellos reaccionó a tiempo. Y del Cordero, aleluya. Un hombre en la cruz, condenado a muerte, pidiendo perdón por toda esta gente, tuvo que haber tocado a este hombre. Tuvo que haber tocado el corazón de este hombre para reprender al que estaba al lado. Alabado sea el Señor. Y decirle: tú no temes a Dios. Y si hay algo que usted y yo no podemos perder, es el temor a Dios. Y este ladrón le dice al otro: tú no temes a Dios. Nosotros perecemos con justa razón. Pero este que está aquí, ¿qué ha hecho? Mira a Jesús. Y mira la revelación que él tiene en esa cruz. Le dice a Jesús, uno de los ladrones: acuérdate de mí. Uno de ellos va a proceder a confesar a Cristo. Le pide al Señor que se acuerde de él cuando venga en su reino. Está viendo, no está viendo ya a un hombre crucificado. El hombre que está condenado allá en esa cruz al lado de Jesús, ya no está viendo a ese hombre, está viendo a un rey que aunque iba a morir, iba a resucitar, iba a volver en un reino. Y le dice, él no le está pretendiendo mucho, no le dice: ponme en un lugar como en cierto tiempo se lo dijeron algunos discípulos, ponme a la derecha, ponme a la izquierda. Él solamente le dice en su lecho de muerte: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Nada más acuérdate, alabado sea el Señor, cuando vengas en tu reino. ¿Qué reino? El reino del Mesías, el reino del Señor. En otras palabras, él sabía que iba a volver. La respuesta de Jesús fue: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso es aquel lugar de donde un día estuvo un hombre llamado Saulo de Tarso. Pablo, bendito sea el Señor, que fue arrebatado, dice la Biblia, y fue llevado al paraíso, donde se le dio a oír palabras que son inefables. Bendito sea el Señor. No vas a estar mañana, no vas a estar pasado. Hoy, aleluya. Hoy Gloria a Dios. estarás conmigo en el paraíso. Este ladrón confesó a Jesús, no en el mejor escenario, pero Jesús dice: al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios te bendiga. Él, ¿verdad?, estaba pendiente, a pesar de su sufrimiento que estaba viviendo en carne propia. Él pensó en su madre. Y estas fueron las últimas expresiones, ¿verdad?, de amor que Jesús dirigió hacia su madre. Bendito sea el Señor. Palabras que revelaron, ¿verdad?, ese amor inmenso que él sintió, bendito sea el Señor, ¿verdad?, por esta mujer que lo había criado, bendito sea el Señor, que le había dado, ¿verdad?, el ser. Déjeme decirle que Jesucristo fue 100% hombre, pero 100% Dios, y él no conoció pecado. Nació bajo nacimiento virginal, bendito sea el Señor. Y esas palabras, ¿verdad?, estas fueron las últimas palabras que revelaron esa ternura, ese amor, bendito, excelencia
Bendito sea el Señor. Desde la cruz, Jesús vio la tierna y angustiosa madre. Bendito sea el Señor. Vio a esa mujer con ese corazón partido, mi amado hermano. Ustedes, las damas que están aquí, pueden sentir ese inmenso dolor que se siente cuando un hijo está pasando por un sufrimiento. Bendito sea el Señor. A la sombra de la cruz está el Hijo de sus entrañas. Bendito sea el Señor. Estaba viendo el sufrimiento que Él llevaba. Bendito sea el Señor. Porque déjame decirle, mi amado hermano, que a nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo habían vituperado, lo habían escupido, lo habían azotado 39 veces, había sido latigado y latigado con huesos y hierro. Bendito sea el Señor. Fue una muerte cruel. Bendito sea el Señor. Y poco a poco ese Salvador, bendito sea el Señor, poco a poco, ¿verdad?, iba perdiendo cada vez un poquito, ¿verdad?, de esa fuerza. Bendito sea el Señor. Pero en medio de ese sufrimiento, Él pudo darse cuenta, ¿verdad?, de con quién, y tuvo la preocupación en esa cruz del Calvario, con quién dejaría a su madre. Bendito sea el Señor. Y yo me imagino, mi amado hermano, que a la memoria de María venían aquellos recuerdos cuando Él estaba pequeño, ¿verdad? Acontecimientos memorables que nunca una madre olvida. Bendito sea el Señor. Quizás por su mente, mi amado hermano, pasaba, ¿verdad?, cuando fueron a Jerusalén a presentarle, bendito sea el Señor, a presentar y a consagrar a aquel niño que solamente tenía 40 días de nacido. Porque déjeme decirle que la ley establecía que todo hijo varón primogénito debía ser dedicado a Dios. Así como usted y yo, bendito sea el Señor, ¿verdad?, debemos instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor. Porque dice la palabra, dice, ¿verdad?, en su palabra, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, porque la semilla queda sembrada. Aunque ellos se aparten del camino, la semilla queda ahí. Bendito sea el Señor. Y déjeme decirle, mi amado hermano, que quizás por la memoria de María pasaban, ¿verdad?, todas aquellas profecías que se iban cumpliendo al pie de la letra, y que en aquel entonces ella no entendía. Bendito sea el Señor. Pero ahora se estaba dando cuenta, bendito sea el Señor, de cada profecía que ella había recibido. Bendito sea el Señor. Aleluya. Quizás ella recordaba, mi amado hermano, ¿verdad?, la profecía de Simeón que está en Lucas capítulo 2:35, que él le dijo que una espada traspasaría tu misma alma, para que sean reveladas los pensamientos de muchos corazones. Y ahí se estaba cumpliendo esta profecía. Bendito sea el Señor. Como madre, María había cumplido su encargo, mi amado hermano, de labor maternal. Ella había cumplido al pie de la letra con toda su labor maternal. Bendito sea el Señor. Así como usted y yo también estamos llamados a cumplir, ¿verdad?, nuestro papel maternal con nuestros hijos. Bendito sea el Señor. María sabía que en esa cruz estaban clavando al Hijo de Dios, pero que dentro de lo más profundo, mi amado hermano, de su corazón, estaban clavando al Hijo de sus entrañas, siendo ella misma testigo de la resurrección de muchos, ¿verdad?, sino que ella
estaba preocupada y sentía ese inmenso dolor. Ella misma, ¿verdad?, iba a ser redimida, ¿verdad?, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en la cruz del Calvario, mi amado hermano, ¿verdad?, Jesús provee cariñosamente apoyo y ayuda a su madre. Dice la palabra, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Los horribles tormentas que el Señor padecía, mi amado hermano, en la cruz no le impidieron considerar, ¿verdad?, el estado en que iba a quedar su madre. ¿Con quién, verdad, la iba a dejar? Bendito sea el Señor. Y es muy probable, ¿verdad?, que para ese entonces ella era una mujer viuda, ya que, ¿verdad?, José había muerto. Bendito sea el Señor. Por eso, como hijo responsable, nuestro Señor se preocupó de dejar el mejor apoyo que podía hallar en el discípulo amado. Bendito sea el Señor. Llama a su madre mujer, ¿por qué? No con desprecio, sino que en Canaán era simplemente un título de respeto entre los judíos, ¿verdad?, que el que la llamaran madre, o tal vez podría haber sido, ¿verdad?, que al llamarla madre iba a sentir ella el mucho más agudo ese dolor, mi amado hermano. Y vemos, ¿verdad?, cómo en sus últimas horas de expiación por nuestros pecados, nuestro Salvador, nuestro Redentor, estaba cumpliendo su deber de hijo, el de honrar a sus padres. Bendito sea el Señor. Eso está en Éxodo 20:12. Dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es el primer mandamiento con promesa. Como hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo cumplió el deber como hijo y dejó encargado a el discípulo amado de su madre. Bendito sea el Señor. Y esa confianza, ¿verdad?, que depositó Jesús en el discípulo amado. Vemos que después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora, dice la palabra, el discípulo la recibió en su casa. Bendito sea el Señor. Nuestro Salvador y nuestro Redentor, en sus últimas horas de dolor, ¿verdad?, no se olvidó de encomendar y de dejar encargada a su madre con el discípulo amado. Bendito sea el Señor. Ya que a su madre, juntamente con el discípulo, no le iba a faltar nada. Jesús tenía otros hermanos, pero no eran creyentes. Y él quiso dejarla encargada al discípulo amado. Y dice, ¿verdad?, la palabra que cuando murió nuestro Señor, Juan llevó a María a su casa, pero antes de llevar a María a su casa en Galilea, ¿verdad?, en el aposento alto, ella recibió el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Es una enseñanza, mi amado hermano, bendito sea el Señor, para usted, ¿verdad?, y para mí, bendito sea el Señor, de que nunca debemos olvidarnos de nuestros padres. Bendito sea el Señor. Nunca debemos de olvidarnos, debemos de honrar a nuestros padres. Bendito sea el Señor. Y en sus últimos momentos, nuestro Señor Jesucristo nos dejó ejemplo. Bendito sea el Señor.
Dios les bendiga y asimismo, ¿verdad? Vamos a la cuarta palabra, a Mateo 27, 46. La palabra del Señor se lee a la letra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bendito sea el Señor. Dice la palabra, ¿verdad? Cerca de la hora novena, o sea, poco antes de las 3 de la tarde. Esa era la hora novena, ¿verdad? Contando desde el amanecer, Jesús emitió un clamor de desolación que llega a cada uno de nosotros con tremendo impacto, mi amado hermano. Después de 2000 años. Bendito sea el Señor. Solo Marcos y Mateo registran esta palabra que nuestro Señor pronunció desde la cruz. Y fue pronunciada en arameo, lenguaje usado comúnmente por los judíos, pero traducido al griego por ambos evangelistas. Bendito sea el Señor. La profecía del desamparo. Bendito sea el De Señor. Dios, aleluya. Nuestro Salvador se sintió desamparado en la cruz. La palabra desamparo significa abandonado, sin amparo, sin defensa, desprotegido, desolado. Bendito sea el Cordero Santo de Dios. Vemos en el versículo 46, mi amado hermano, ¿verdad? Tenemos lo que tiene que haber sido la frase más alucinante de toda la historia evangélica. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Expresión que está relacionada con la profecía bíblica del Salmo, ¿verdad? Mesiánico, que Jesús cumplió al pie de la letra, que decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta expresión se encuentra en el Salmo 22, bendito sea el Señor, y lo escribió el rey David aproximadamente unos 1000 años antes de nacer Jesucristo. Bendito sea el De Señor. Jehová, aleluya. Jesucristo, ¿verdad? Él en su dolor, en su agonía, en su desesperación, clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él citaba la Biblia, bendito sea el Señor, y literalmente citó este Salmo 22, bendito sea el Señor. Alabamos y bendecimos su nombre. Déjeme decirle, mi amado hermano, bendito sea el Señor, ¿verdad? Gloria. Que en el Salmo 22 dice: ¿por qué están lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Salmo 22:1. Santo Jesús. Y vemos que él citó las escrituras y las aplicó en ese momento, ¿verdad?, de agonía, en ese momento de abandono, en ese momento de soledad, bendito sea el Señor, en ese momento que él se sentía desamparado en esa cruz del Calvario, bendito sea el Señor. Dice la palabra en el versículo, ¿verdad?, 45, dice que todo el sector se cubrió de tinieblas. Bendito sea el Señor. Déjeme decirle, mi amado hermano, que fue la misma mano de Dios, bendito sea el Señor, que cubrió todo, ¿verdad?, desde la hora sexta, o sea, las 12 del mediodía hasta casi las 3 de la tarde. 3 horas de oscuridad, bendito sea el Señor. Y esa oscuridad tipificaban el juicio y el pecado, bendito sea el Señor. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo estaba cargando en sus
mi pecado y todas las iniquidades de la humanidad. Bendito sea el Señor. Y como ser humano, bendito sea el Señor, porque Jesús, el Hijo del Hombre, era 100% hombre. Bendito sea el Señor. Y sintió todos los vejámenes en esa cruz. Bendito sea el Señor. Y se sintió desamparado por su Padre. Pero su Padre no lo había desamparado. Su Padre estuvo siempre ahí. Lo único que su Padre estaba haciendo era cargando en él el juicio de nuestros pecados, el juicio de nuestra iniquidad. Se sintió desamparado, se sintió desolado, se sintió, ¿verdad?, ese abandono desde lo más profundo de su corazón. Bendito sea el Señor. Y déjeme decirle, mi amado hermano, que muchas veces usted y yo nos hemos sentido desamparados. Muchas veces usted y yo hemos tenido experiencias que nos hemos sentido desolados, que nos hemos sentido, ¿verdad?, abandonados, que hemos sentido que nuestra familia nos ha dejado, que hemos sentido que todos nos han dejado, que hemos sentido hasta el mismo desamparo de Dios. Y déjeme decirles, yo sé que usted ha tenido esa experiencia y ha clamado a Dios y ha dicho: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¡Aleluya! Bendito sea el Cordero Santo de Dios. Bendito sea el Cordero de Dios. Déjeme llevarle, ¿verdad?, a Isaías 53:6. Bendito sea el Señor. Un capítulo que narra todos los sufrimientos paso a paso que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Señor, aleluya. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nuestro Señor Jesucristo fue destinado a llevar sobre sí el pecado de toda la humanidad. Bendito sea el Señor. Él lo llevó en nuestro lugar, porque usted y yo éramos pecadores. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y no había nadie, ¿verdad?, que nos pudiera acercar a Dios. Y Él, en sustituto, como cordero, fue llevado al matadero. Bendito sea el Señor. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos. Bendito sea el Señor. En esa cruz del Calvario, bendito sea el Señor, donde nuestro Señor se sometió a las demandas, ¿verdad?, de la justicia de Dios. Él fue nuestro sustituto, el Cordero Santo y Perfecto, porque no había nadie sobre la faz de la tierra capaz de poder redimir a una humanidad perdida en el pecado. Bendito sea el Señor. Solo Jesucristo fue el único, ¿verdad?, capaz. Jesús en la cruz del Calvario estaba tomando la copa de la ira divina sin una gota de misericordia, mi amado hermano. Tomó toda esa copa de la ira sin una gotita de misericordia, ¿verdad?, ofreciéndonos a usted y a mí la copa de salvación sin una gota de ira. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque el pecado había sido
pagado. Bendito sea el Señor. ¿Por quién? Por el Cordero Santo de Dios, ¿verdad? Que quitó el pecado del mundo. Bendito sea el Señor. Santo es el Cordero, bendito sea el Cordero Santo de Dios. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo pidió el abandono en esa 9ª hora, mi amado hermano, casi las 3 de la tarde, bendito sea el Señor. Vivió el abandono de todos sus amigos, pero nada le afectó más que sentirse lejos de la presencia de su Padre Celestial. En la agonía de su alma y con el corazón quebrantado, da un grito penetrante de lo más profundo de su ser y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bendito sea el Señor. ¿Por qué me has desamparado? Ese es un lenguaje, mi amado hermano, de un corazón que solo haya la dicha en la comunión con Dios. Dios el Padre no podía tener comunión con Él porque Jesús estaba llevando todos nuestros pecados en sus espaldas. Bendito sea el Señor. La enseñanza del desamparo. Dios jamás lo desamparó. Bendito sea el Señor. Y Dios jamás desampara, ¿verdad?, a sus hijos. Aunque a veces nos sintamos, usted y yo, desamparados, solos, ¿verdad? La Biblia dice en Deuteronomio 31:6, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. En la oscuridad del día, Jesús se sintió desamparado. Bendito sea el Señor. Sin saber que el Padre era capaz de sostener su alma en los momentos más difíciles de su vida. Bendito sea el Señor. Y desde la cruz del Calvario se escuchó el grito huérfano de Emanuel: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Dios te bendiga. Vamos al Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 19, verso 28 y verso 29. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la escritura, dijo: tengo sed. La palabra de la necesidad. Ya Jesús había contralazado la palabra del perdón, la palabra de la salvación, cumpliendo la responsabilidad con su madre. Y en la cuarta palabra, como la expuso nuestra pastora, donde dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesucristo tuvo al cuidado en sus 5 sentidos, al cuidado de todas las necesidades de la humanidad. Pero Dios en su amor envió a Jesús para que las necesidades tuyas fueran cubiertas. Pero allí en la cruz del Calvario, allí en el Gólgota, gloria a Jesús, aleluya, llegó el momento donde Jesús tuvo sed. Así que en ese momento, amado, Dios, aleluya, descendió para tener una entrevista por medio de la persona de Jesús con el hombre, mezclado con él. Después de haberlo, el término, probado,
Robar no es lo mismo que consumirlo. ¿Cuántos alaban la gloria de Jesús? Tengamos en la mente la palabra tengo sed. En esa altura Jesús había sufrido, amados hermanos, aleluya, un sinnúmero de cosas. Aleluya. Jesús había tenido angustia en el Getsemaní cuando él dijo: Dios mío, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiera, sino como tú quieras. Porque en la persona de Jesús tenía que cumplir todas las demandas de Dios para redimirte a ti y para redimirme a mí. Aleluya. Y aunque él desempeñó todo en su ministerio, hizo milagros, hizo prodigios, pero no obstante, él sabía, aleluya, que un día iba a ir a la cruz. Y había sufrido en el Getsemaní, aleluya, aquella triste agonía. El Señor, aleluya, había agonizado bajo el calor, aleluya, amén, bajo el calor cuando iba con aquella cruz a cuesta. Gloria sea al Señor. Había dolor por sus clavos. Imaginémonos el dolor de los rayos, el dolor que sentía de los rayos del sol, aleluya, que lo estaban agobiando. Cuando uno habla mucho o predica mucho y ha consumido poca agua, los labios se le secan a uno. Imagínese la muerte de Jesús, todo lo que había sufrido. Aleluya. Cuando iba con aquella cruz, él se cayó y encontraron a un hombre para que lo ayudara, un llamado de sirene, para que lo ayudara a llevar esa cruz. Pero había fuerza en él. Allí en la cruz, allí pudo, aleluya, decir sus últimas palabras: tengo sed. La sed de Jesús. La sed de Jesús, más allá de lo espiritual, más de lo redentor, más de lo divino, fue una sed física. El ser humano sin agua no puede vivir. El agua es algo muy elemental. Viendo Jesús que todo estaba terminado, dijo: tengo sed. Para que la escritura se cumpliese, dijo: tengo sed. Y estaba allí una vasija. Había una vasija preparada, porque había mujeres, gloria sea al Señor, que como que se ocupaban en agarrar vinagre y agarrar, gloria sea al Señor, hiel para preparar un líquido para los crucificados, aleluya, para anestesiarlo, gloria sea al Señor. Por eso es que Mateo y Marcos dice que no lo tomó, lo probó, pero no lo tomó. ¿Y sabe por qué? Amén, hermanos. Porque Jesús no tomó ese vinagre. Gloria sea al Señor. Porque él como hombre tenía que sufrir, tenía que estar en sus 5 sentidos. Él tenía que estar hasta lo último, consciente de que estaba llevando a cabo, conforme a las escrituras, el cumplimiento de Dios. Y si tomaba el vinagre mezclado con hiel, ¿qué iba a suceder en su cuerpo? Lo iba a anestesiar. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no fue cualquier cosa, amados hermanos. Gloria sea al Señor. Pero lo lindo de esto, amados hermanos, aleluya, que a veces el enemigo cree. Gloria a Dios. Aleluya. El enemigo cree que Cristo allí perdió la batalla. Jesús en ningún momento usó sus atributos divinos estando en la cruz del Calvario, aleluya, sino como hombre tuvo que sufrir para redimir, para que se cumpliese la palabra de Dios, aleluya, desde Génesis capítulo 3,
dio la primera promesa al Señor. ¿Cuántos tienen sed de Dios? Jesús allí tenía sed con las almas perdidas. Ahí Jesús tenía sed para redimir al hombre. Jesús tenía sed física, pero tenía en términos espirituales, tenía sed de que las almas fueran salvas por medio de su sacrificio. Y por eso dijo: tengo sed. Dice que estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a su boca. Agua pidió Jesús, no pidió vinagre. No había agua para el dador de la vida eterna. No había agua para aquel que le dijo a la samaritana: si tú supieras el don de Dios y quién es el que te pide agua, Él te daría agua viva que salte para vida eterna. La mujer le dijo: dame de esa agua. Ahora Jesús, el caballero de la cruz, dice físicamente, su cuerpo cansado, agobiado, sin aliento, sin gas, terrible, amados. Cada grito que daba era porque tenía que darlo, por amor a ti y por amor a mí. Y le dieron con un hisopo. Aleluya. Pero Marcos y Mateo dice que no la tomó. Ahora, amados, la sexta palabra, verso 30, la palabra del cumplimiento, porque Cristo cumplió. Que en Cristo hubo satisfacción. En sus últimas palabras, Él cumplió con todas las demandas. Que no había un hombre, ni Moisés, ni Elías, ni los profetas, ni los patriarcas, nadie cubría con los requisitos y las demandas de Dios para redimir Dios al mundo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Dice la Biblia que después que tomó el vinagre dijo: consumado es. Consumado es. Aleluya. El evangelista Juan es el único que descuella sobre los otros evangelios en la citación de esta sexta palabra. Las razones son obvias. ¿Por qué, amados? Porque este apóstol fue testigo visual y oyente del drama desgarrador de la cruz del Calvario. Amados, ¿dónde estaban los otros discípulos? Dice que se esparcieron también para que la palabra de Dios se cumpliese. ¿Dónde estaba Pedro? El que dijo: yo voy contigo hasta la muerte. Ni siquiera, tal vez de lejos. De lejos. Ahí solamente había mujeres. Y Juan, el discípulo amado. Aleluya. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y es el único que es testigo. Aleluya. Así que, por ende, amados, Él no pudo borrar de su mente, aleluya, estas palabras. La palabra consumado quiere decir fundamentalmente y significa literalmente es misión cumplida. ¿Cuánto? Amado, yo que usted me gozara. Misión
verdad. Todo está acabado. La obra que me diste a cumplir, yo la he cumplido. Y cuando alguien hace una obra y la termina y la observa y la analiza, lo único que hay es satisfacción y una palabra de victoria. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Consumado es, misión cumplida. Esta palabra consumada, de su original griego, quiere decir así que la obra perfecta se había acabado, se había cumplido. Así que esta palabra del cumplimiento hablaba de un fin de algo que se había cumplido y se había llevado al cabo perfectamente. Señor, aleluya. Por eso, amado, que mire, el diablo se inventa de todas para decir que no fue Jesús que no murió, que eso fue algo que etcétera, etcétera. Se dicen tantos embustes. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que quiere el diablo, que la humanidad, aleluya, cree, aleluya, que no hubo un hombre en carne propia que llevó a cabo un sacrificio tan perfecto y que pudo decir consumado es. Aleluya, gloria sea al Señor. Cuando Dios en su plan redentor envió a su Hijo, lo hizo para hacer al pie de la letra el cumplimiento de todo el plan redentor de Dios para el hombre. Alabado sea Dios. En el lenguaje del apóstol Pablo se nos dice que Él es la imagen del Dios visible. El caballero de la cruz, el que dijo consumado es, el apóstol Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todo y las cosas, todas las cosas en Él subsisten. A decir consumado es, ya estoy terminando. Santo poder en Cristo. Está diciendo, todo en Él se ha consumado. Y lo que aún para nosotros, escúcheme, amado, aún lo que para nosotros no es, en Él ya fue. Señor, aleluya. Es decir, que si el Señor nos ve, aleluya, a ti y a mí, sentados en lugares celestiales, es porque Él dijo esa palabra, consumado es, aleluya, y nos dio redención. Nos reconcilió con el Padre, porque usted y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios. En Filipenses capítulo 2 verso 8 leemos: y estando en la condición de hombre, se humilló. ¿Sabe lo que es eso? Se humilló a sí mismo, porque esa era la voluntad de Dios. Lo describe, amén. Isaías 53 dice que lo describe que Dios quiso someterlo a quebrantamiento, y Él como obediente lo hizo voluntariamente. Señor, Aleluya. Se humilló a sí mismo, haciéndose Él obediente hasta la muerte. Hasta la muerte. Y no una muerte cualquiera, sino muerte de cruz. Ahora, ¿quiénes morían en la cruz? Los ladrones, los asesinos, los malditos. Es decir, que Él se hizo maldición. ¿Para qué? Para que esa maldición tuya y mía
Porque hay gente que le gusta justificarse, se creen tan santos, se creen, porque, mira, amados hermanos, aleluya, nosotros, aleluya, no nos mereceríamos nada. Cuando alaba la gloria de Dios, solamente la persona de Jesús podía, aleluya, decir consumado es. Gloria sea al Señor. Aleluya. Aleluya. Jesús tuvo agonía, ¿verdad que sí? Sufrió, tuvo sed, pero no obstante, pudo decir consumado es. Ya Cristo pagó por mí, ya Cristo pagó por mí, ya Cristo dio el grito de victoria. Aleluya. Así que, amados, no fue un grito de derrota, sino como un vencedor. Pero era necesario que como cordero, aleluya, dice que enmudeció y no abrió su boca. Así que no es de un fracaso, es de un fin ya realizado. Es, aleluya, es una cumbre, es una escala, es un logro, es un proyecto ya cumplido. Cristo cumplió con todas las demandas divinas. ¿Para qué? Para perdonarnos, para librarnos, para reconciliarnos, para redimirnos y así lograr, por medio de su sacrificio, por ese grito de victoria, consumado es, darnos la vida eterna. Una vida eterna que, te lo recuerdo, tú no pagaste ni siquiera un cheque. ¿Ok? Y te dio una salvación gratuitamente. Amén. Así que, amados hermanos, Jesús dijo, consumado es, la obra está acabada. Dios te bendiga, Dios te guarde. Buscamos el Evangelio de Lucas, capítulo 23. Vemos a la letra en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Aleluya. Y voy a leer desde el verso, amén, 44 para que usted tenga más amplitud. Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Quiero que usted visualice por un momento el estado físico de Jesús. Porque nosotros, gloria al Señor, el pasar de los tiempos nos ha hecho muy rápidos en visualizar lo que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Hemos hecho a una velocidad inmensa el meditar en lo que fue la pasión y muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Visualice por un momento el cuerpo físico de Jesús. Un hombre que desde las 9 de la mañana había estado colgado en aquel madero. Gloria sea al Señor. Visualice a un hombre que había sido flagelado, un hombre que había sido azotado hasta el cansancio, 39 latigazos, en los cuales parte de su piel, parte de su cuerpo, gloria sea al Señor, había sido quebrantada por los látigos de aquellos soldados.
miremos a un Jesús a quien se le había, gloria sea el Señor, puesto una corona de espinas y sus sienes sangraban y también lo iban desfigurando. Dice Isaías que nuestro Jesús, yo no sé si el tuyo, pero el mío, dice Isaías, que fue molido, que fue quebrantado, que fue desfigurado a un nivel tan profundo que mi Jesús, nuestro Jesús, quedó irreconocible. No hay parecer en él, ni hermosura, ni atractivo. Quiere decir que Jesús fue deformándose su aspecto humano físico con el pasar del quebranto, con el pasar del dolor, con el pasar de las horas estando colgado en aquel madero. Desde las 9 de la mañana estuvo Jesús viendo el escarnio, sufriendo la burla, aleluya, sintiéndose abatido en su humanidad. Gloria sea al Señor. Pronunció sus primeras 3 palabras, aleluya, con la luz del sol aún. Bendito Jesús. A las 12 del mediodía dice que es cuando el sol más caliente se asoma. Gloria sea al Señor. Así que visualice a nuestro Jesús, aleluya, con ese cuerpo ya casi desfigurado, aleluya, habiendo vertido casi la totalidad de su sangre y los fluidos corporales. Gloria sea al Señor. Colgado en aquel madero, recibiendo el sol candente sobre su cuerpo lacerado. Aleluya. Donde no hubo compasión para Jesús, donde en vez de darle agua, como dijo el pastor, le dieron vinagre y él, aleluya, recibió amargura. Porque el que no teme a Dios, el que no conoce a Dios, no puede tener empatía con Cristo ni con los asuntos de Dios. El que no ha nacido de nuevo, el que no es nacido del agua y del Espíritu, no puede entender los propósitos de Dios para con la humanidad. Pero nosotros como cristianos, como creyentes, no podemos tomar a la ligera el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Aleluya. Y tenemos que meditar en ello. Tenemos que identificarnos con el sacrificio y la pasión de nuestro Salvador. Podemos ver, gloria sea el Señor, aleluya, como Jesús. Porque es que dice la palabra que el mensaje de la cruz es locura. Gloria sea al Señor. La ciencia, si pudiera explicar, diría, no puede ser, porque habiendo pasado tanto, un hombre, un ser humano, es imposible que quedase, aleluya, con conciencia y no desvalidara en el sufrimiento. Pero en Jesús estaba el cumplimiento de toda la ley y los profetas. Amén. Gloria sea al Señor. Podemos contemplar, aleluya, a ese Cristo maravilloso. Gloria a Dios. Que después de haber dado esas primeras palabras, aleluya, ocurre algo diferente. Los romanos estaban acostumbrados
a crucificar gente. Por eso le decían a aquel lugar el lugar de la calavera. Porque allí, aleluya, se colgaban a muchos reos. Gloria sea al Señor. Hay poder en Cristo. Pero hubo algo diferente en la muerte de aquel que ellos llamaban malhechor. Aquel, aleluya, que fue condenado, gloria sea al Señor, por una causa justa. El rey de los judíos. Fue proclamado el domingo de Ramos. Y allí había diferentes tipos de gente. Gloria sea al Señor. Pero podemos ver que hubieron unos acontecimientos bastante distintos a la muerte de cualquier otro rey o de cualquier otro reo. Gloria sea al Señor. De momento, habiendo estado en claridad, comienza a oscurecerse el día. Y dice que desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas en aquel lugar llamado el Gólgota. Porque ahora entraba el consejo de Dios con su Hijo amado. Gloria sea al Señor. Y en aquella oscuridad nadie podía contemplar, aleluya, el acercamiento entre Dios Padre y su Hijo amado. El Cordero que fue crucificado. Ahora entra Jesús como el Cordero Pascual. Ahora entra aquel Cordero, aleluya, que era necesario ofrecerlo para que llevara el pecado del pueblo delante de Dios. Para poder entender esto en una amplitud, usted tiene que entender las leyes levíticas del sacrificio del Cordero. Gloria sea al Señor. Se sacrificaban 2 corderos, uno en la mañana a las 9 de la mañana. Se ofrecía el primer cordero. Cristo fue crucificado como el primer cordero a las 9 de la mañana. El segundo cordero era, aleluya, sacrificado justamente a las 3 de la tarde, la hora de la oración. Y nosotros tenemos que entender, oh gloria sea el Señor, que la palabra del Dios, aleluya, aleluya, que fue profetizada, se cumple a cabalidad en Jesucristo, nuestro Salvador. Aleluya. Gloria a Dios. La hora novena a las 3 de la tarde. Gloria a Dios. Y aquellas palabras, aleluya, estando Cristo, estando Jesús, estando el Hijo de Dios, aleluya, en medio de aquella oscuridad, oh alma mía, adora a Dios, pudo entrar, aleluya, en el tú a tú con su Padre y nadie pudo ver la voz de aquel, aleluya, que estando clavado en un madero, como, aleluya, como culpable, podía gritar a una voz que se escuchara sus últimas 4 palabras. La lógica es que no tuviera fuerzas para hablar, que no tuviera fuerzas en su tono de voz. Pero aleluya, lo lindo de todo esto es que mientras el diablo quiera apagarte la voz, más tú tienes que gritar: gracias Jesús, porque un día moriste en la cruz del Calvario por mí. Aleluya. Y Jesús
todavía estaba fuerte para exclamar sus últimas 4 palabras. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice que allí, después de haber exclamado, consumado es, después de haber dicho, ya he cumplido mi misión como Salvador, he ofrecido mi cuerpo vivo en sacrificio vivo por la humanidad. Oh Padre, oh Dios, he cumplido a cabalidad lo que me dijiste, lo que me mandaste hacer. He acabado mi obra redentora. He cumplido la ley y los profetas. He hecho todo sin omitir nada de lo que me fue dicho que iba a padecer. Gloria sea al Señor. Y dice la palabra, gloria a Jesús, que en esta palabra de expiación, gloria sea al Señor, unos segundos antes de las 3 de la tarde, la hora del sacrificio, Jesús expresa estas palabras. El evangelista Lucas es el único que las registra. Gloria sea al Señor. Mi alma adora a Jesucristo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La costumbre que el día de la expiación, amén, el sacerdote entraba una vez al año para ofrecer el sacrificio expiatorio, para que la ira de Dios no cayera sobre la humanidad. Aleluya. Para que Dios en su misericordia no los destruyera. Aleluya. Y dice la palabra, esto lo hacía el sacerdote una vez al año para expiar los pecados de todo un año anterior. Pero Jesús hizo su sacrificio expiatorio, dice la Biblia, que una vez y para siempre. Dice, aleluya. Y habiendo dicho esto, aleluya, porque era necesario que lo escucharan, ¿sabes? Yo te vengo a decir en esta hora, es tiempo decisivo, es un tiempo en el cual tú y la humanidad completa tiene que saber en dónde quiere terminar su eternidad. Dijo, Padre, pasa de mí esta copa en su angustia, pero no como yo quiera, sino que se haga tu voluntad en mí. ¡Gloria! La voluntad de Dios en nosotros, aleluya, duele. La voluntad de Dios en nosotros nos hace sufrir. La voluntad de Dios en nosotros hace que perdamos, aleluya, muchas cosas terrenales. Porque para poder entrar en el reino prometido al ladrón arrepentido, aleluya, hay que dejar muchas cosas. Hay que ser transformados. Hay que ser cambiados. Gloria sea al Señor, aleluya. Y dice la palabra que en medio de esa oscuridad, Jesús, habiendo dicho estas cosas, encomendando su espíritu en las manos del Padre, dice, expiró, murió. Por eso que yo vivo regocijada en mi Salvador, porque aunque los médicos digan lo que digan, la última palabra en mi vida la tiene Jesucristo. Y vemos que Juan 19:30 dice, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Porque todavía Jesús, aún a pesar de todo su sufrimiento, estaba durito, ¿sabe?
No era fácil de tumbar a aquel que estaba crucificado en la cruz. Nosotros nos tumba el enemigo por cualquier cosa. Cualquier cosita nos saca de la comunión con Dios. Pero a Jesús ni la enfermedad, aleluya, porque dice que llevó sobre su cuerpo nuestra enfermedad. Así que la mía está allá crucificada. La mía, bendito Jesús que la carga, pero Él dijo que llevaba sobre sí mi enfermedad. La de usted también. La de usted también. La de usted, amado hermano y amigo que nos escucha, la llevó Jesucristo en la cruz del Calvario. La enfermedad más grande es el pecado. Porque el pecado es la separación del ser humano de Dios y de alcanzar la vida eterna. Y hay que meditar dónde yo quiero pasar mi eternidad. La quiero pasar en el paraíso prometido. La quiero pasar en ese lugar glorioso de espera. O la quiero pasar en el infierno. Yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. No hay garantía de vida eterna si no tienes a Cristo. Solo aceptando a Cristo como tu único y exclusivo Salvador tienes garantía de una vida eterna. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es dar un paso de fe y aceptar a ese Cristo crucificado. Jesús muere a las 3 de la tarde, hora del sacrificio pascual. Cristo ahora se convierte en el sumo sacerdote. Gloria sea al Señor. Quien al entregar su vida en sacrificio expiatorio toma el lugar del sumo sacerdote, quien pone fin a todo sacrificio de expiación. Dice primera de Timoteo 2:5-6, porque hay un solo Dios, Dios el Padre. Hay un solo mediador, o sea, un sumo sacerdote entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¡Gloria! Aleluya. El cual se dio a sí mismo en rescate de uno, no, por todos, dice. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La finalidad del ministerio de Cristo era unir en Él a Dios y a la raza humana que se había separado por la entrada del pecado. Un sacrificio voluntario, un sacrificio de aquel que dijo: heme aquí, yo iré. Gloria sea al Señor. Al morir Jesús, el velo del templo se rasgó por la mitad, se partió. Lo que dividía el lugar santo del Santísimo quedó accesible. Gloria sea al Señor. Allí, en aquel lugar santísimo, se encontraba el arca del pacto, que contenía el maná, contenía la ley, contenía la vara de Aarón. Aleluya. Testimonio de la ley, los mandamientos, el sacerdocio en Aarón y el alimento, provisión y sustento de Dios para su pueblo en el maná. Cristo Jesús quitó la separación entre Dios y los hombres y dio libre acceso al Padre. Pero eso solamente lo puedes hacer si aceptas a Cristo como tu único y exclusivo Salvador. Al llegar la noche del viernes,
el cuerpo de Jesús es entregado a José de Arimatea, quien baja a Jesús de la cruz, lo envuelve en una sábana limpia y sepulta a Jesús en un sepulcro nuevo, poniendo una piedra a la entrada. Fueron a Pilato a pedir que una guardia custodiase la tumba. Aleluya. Pero también, no conforme a eso, que sellaran la piedra. Pero no sabían ellos que lo que estaban haciendo era aún más poderoso para Jehová de los ejércitos glorificarse en la resurrección de nuestro Salvador. Pasado el día de reposo, o sea, el sábado, porque Jesús siguió trabajando, fue a sacar a aquellos que murieron antes de su muerte. Aleluya, que estaban esperando el día de la redención. Todos aquellos que del Antiguo Testamento murieron en la esperanza de un Salvador, de un Mesías prometido. Dice que pasado el día de reposo, el sábado, al amanecer del primer día de la semana, entonces vemos la dramática historia en la vida de Jesús de su resurrección. La tierra tiembla. Aleluya. Y las rocas se parten. Y los sepulcros se abren. Pero no resucitó nadie, ¿sabe? Hay poder en eso. Porque lo que dice allí más adelante, eso hay un lazo, un pare bastante grande. Porque el que primero resucitó fue Jesucristo. Porque ellos se levantaron cuando Jesucristo resucitó. Porque dice la Biblia que Jesucristo es la primicia de los que durmieron. Por lo tanto, no se podía levantar nadie antes de la resurrección de Jesucristo. Pero el que muere sin Cristo no se podrá levantar de su tumba en la primera resurrección. Ahora te pregunto, ¿dónde quieres pasar tu eternidad? ¿En dónde quieres pasar tu eternidad? La vida no es garantizada. Escapa por tu vida que hay tiempo. Mañana puede ser tarde. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y recuerda que Jesucristo lo dio todo por salvarte a ti, por salvarme a mí y salvar a toda la humanidad.